Muy buenas noches, tengan mis hermanos. Un gusto estar con ustedes una vez más en estos programas en vivo que tenemos todos los martes a esta misma hora. Siempre estamos aquí para traer diferente temática que a usted le pueda interesar. Y bueno, realmente ha sido muy bueno haber estado con ustedes por ya mucho tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos por más tiempo aún. Y traigo temas que ustedes durante la semana o aquí mismo en el programa a veces hacen. O sea, ustedes hacen las preguntas y eso genera para mí la temática a tocar con ustedes, ¿no? Entonces ustedes van guiando prácticamente la discusión. El día de hoy estaré hablando un poquito acerca de los libros deuterocanónicos, es decir, la diferencia entre las Biblias católica y evangélica. Alguien siempre me corrigió sobre esto y me dijo, la Biblia es la Biblia. O sea, la Biblia no es ni católica ni evangélica. Pues estamos de acuerdo. La Biblia es la Biblia. Sin embargo, uno puede darse cuenta que las Biblias que se utilizan en el catolicismo, pues tienen ciertas diferencias o tienen unos libros extras de los cuales voy a estar hablando en esta noche. Y cuando uno compra, por ejemplo, una Biblia que suelen usar las iglesias protestantes, y hay varias realmente, hay muchas traducciones, bueno, estas Biblias suelen tener menos libros. Entonces, hoy vamos a estar hablando con respecto a ese tema. Generalmente se malinforma o se dice cosas que no son verdad. Para esto quiero aclarar que su servidor tiene un título de la Universidad Católica de Honduras y que por lo tanto estoy muy versado en el asunto, no así algunos de mis profesores. Por ejemplo, eh, ahorita no recuerdo los nombres de ellos, pues tuve tantos profesores que es muy difícil para mí recordar un simple nombre, pero había varios de ellos que tenían muy buenos títulos dentro del catolicismo y sin embargo no sabían exactamente esto. Por ejemplo, uno de ellos estaba en cierta ocasión discutiendo frente a la clase y decía que Martín Lutero hacía un énfasis bastante fuerte en la fe y por eso es que los protestantes no toman como inspirado el libro de Santiago, por ejemplo. Y realmente, realmente eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. Obviamente no quise corregirlo en el salón de clase, no me gustaba iniciar ese tipo de discusiones sin sentido, ¿no? Pero simplemente estoy mostrando la ignorancia que existe aún dentro de las personas más preparadas, ¿no? Del catolicismo. Y lo mismo podría decir de este otro lado. Yo creo que el tema sí es importante. Bueno, empezando. Cuando uno tiene en sus manos una Biblia, debe darse cuenta que la palabra Biblia viene del griego to biblion, que quiere decir libro, que en su plural termina siempre en a. Es un término neutro en griego y los neutros hacen su plural en a o en alfa, mejor dicho, ¿no? Y entonces Biblia significa libros, es decir, una colección de libros. Cuando nosotros abrimos una Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay dos grandes colecciones. Por una parte está el Antiguo Testamento, que son los libros sagrados para el pueblo de Israel, que es la palabra de Dios revelada al pueblo de Israel. A eso llamamos nosotros Antiguo Testamento. Y esos son en las Biblias evangélicas, le voy a llamar, perdón por la determinación, pero así voy a llamarlo durante este en vivo. Las Biblias evangélicas tienen 39 libros. Luego está el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios para la iglesia, son los documentos que los apóstoles, discípulos cercanos a los apóstoles escribieron, y estos son 27. Pues aparte de esto, vamos a decir que existen muchas iglesias. O sea, esto sería interesante que en algún momento nosotros podamos hablar de la historia, del surgimiento de varios de estos movimientos, pero hay muchas iglesias. Más religiones, dijo Ricardo Arjona, que niños felices. Bueno, entonces hay muchas iglesias. Pero estas iglesias pueden catalogarse de dos formas. Las iglesias católicas, no es solamente una, ¿sí? Está la Iglesia Católica Ortodoxa, la Iglesia Católica Oriental y está la Iglesia Católica Romana. O sea, podríamos separarlas así en tres, pero vamos a llamarlas iglesias católicas.
Y están las diferentes iglesias evangélicas o protestantes, que son también muchas. No todos los movimientos protestantes fueron lo mismo. De hecho, la palabra protestante debe adjudicarse únicamente al movimiento luterano. Eso en historia de la iglesia. En otro momentito explicaría por qué. Pero al resto de iglesias, pues las vamos a abarcar con el término evangélico por este momentito. Y bueno, esas son muchas también, pero podemos separar a las diferentes iglesias en católicas y evangélicas. Y las dos van a usar una Biblia un tanto diferente. En cuanto al Nuevo Testamento, no hay diferencia alguna. Son 27 documentos y la Biblia católica y la Biblia evangélica es exactamente igual. La Biblia que utilizan los testigos de Jehová también. La Biblia que utilizan los adventistas también. Están enmarcados dentro del término evangélico. No así los mormones, ¿no? Porque el mormonismo es una religión diferente. Esto ya es otra religión. Esto ya no es una iglesia como tal, puesto que ellos toman como su libro sagrado, el libro de Mormón, también Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio, lo que ellos llaman la triple, porque son tres libros, y no las escrituras, ¿sí? No las escrituras, sino sus escrituras son otras. Entonces aquí ya estamos hablando de otra cosa. Pero iglesias católicas, iglesias evangélicas en el Nuevo Testamento van a tener 27 documentos, los mismos, en el mismo orden, la misma forma. Las diferencias están en el Antiguo Testamento. Sí, esto es lo que este sacerdote que me daba clases a mí allá en Honduras, pues no sabía, ¿no? Que el Nuevo Testamento protestante, el Nuevo Testamento católico es el mismo, sí. Las diferencias, una vez más, están en el Antiguo Testamento. Muy bien. Eh, ¿Por qué o cuáles? Bueno, aquí vamos a hablar de cuáles, ¿sí? El Antiguo Testamento, dije Nuevo Testamento, perdón, yo creo que estoy un poquito confundido. En el Antiguo Testamento, muy bien. Eh, el Antiguo Testamento católico contiene, o es más largo, contiene más documentos. Así, a grosso modo, son 7 libros extra, pero no solamente eso, ya explico, ¿sí? Son 7 libros extra. Si la memoria no me falla, está el libro de Tobit o Tobías, le llama de dos maneras. Es una historia fascinante de una familia que está dolida por una enfermedad. Y a la par hay otra familia que tiene el tremendo problema de que una joven no puede casarse porque hay un demonio que mata siempre al prometido, al novio, en la noche de bodas. El el demonio Asmodeo, ¿no? Y entonces la historia cuenta cómo este Tobías viaja para casarse con esta joven y con la ayuda del arcángel Rafael, ahí se me habla de Rafael, de hecho Rafael quiere decir Dios sana. Por eso es que es el ángel sanador. Y con la ayuda de él se puede sanar la familia y también se puede ahuyentar a este demonio por medio de un pez y una historia bien interesante, ¿no? Que hay ahí. No tenemos tiempo para contar cada uno de estos libros. Es el libro de Tobías, el libro de Judith, que habla de una heroína de Israel, una viuda, que por medio de sus artes seductoras logra asesinar al enemigo de Israel, el general Holofernes, ¿no? También está el libro de Primero en Macabeos, que cuenta la historia de la revuelta judía en la época de la dominación griega. O sea, hay un momentito en que los griegos dominan al pueblo de Israel y esto es histórico, si esto también lo cuenta José. Y hay uno de esos reyes griegos, seleucidas o sirios, bueno, los sirios griegos es lo mismo, ¿sí? Entonces, uno de estos reyes seleucidas griego, que se va a llamar Antíoco Epífanes o Antíoco IV, que domina Israel y llega al colmo de tratar de eliminar la religión judía. Y entonces el pueblo, los sacerdotes, se rebelan, Matatías y sus hijos. Y de sus hijos, el más famoso es el de en medio que se va a llamar Judas, pues Judas por Judá, ¿no? Del Antiguo Testamento, el príncipe de los hijos de Israel. Bueno, en este caso, estos pertenecen a la familia sacerdotal, o sea, son levitas, y Judas es el más famoso de ellos. A Judas lo apodan Macabeo, o sea, el martillo, que cae como un martillo,
Y bueno, este libro de Primera de Macabeos me cuenta a mí toda esta historia y es un libro muy fascinante. También está Segunda Macabeos. Segunda Macabeos no es una continuación como uno está acostumbrado en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia tenemos primero y segundo de Samuel, y primero de Samuel cuenta una historia y segundo de Samuel la continúa. Lo mismo pasa con primero de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, pero en este caso no. En este caso, el segundo de Macabeos me cuenta a mí la misma historia que Primera de Macabeos, solo que Primera de Macabeos es un libro histórico, sensato, sobrio. En cambio, Segunda Macabeos es mitológico, es más teológico, trata de dar una enseñanza sobre el martirio, etcétera. Y cuenta unas historias fascinantes, ¿no? Fascinantes realmente, pero muy, muy interesantes. ¿No? Decíamos cuatro libros, Tobit, perdón, o Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos. También tenemos el libro de Baruch. Baruch es el secretario de Jeremías y ese personaje es bíblico, o sea, en el libro de Jeremías aparece. Lo que no tenemos nosotros es su libro, pero hay un libro que se llama el libro de Baruch, que prácticamente es como un tipo de poesía y un tipo de profecía hablando de la liberación de Israel, o sea, dándole un tipo de anuncio, como decir Isaías capítulo del 40 en adelante, hablando a la gente en el exilio y diciéndole que el Señor los va a restaurar una vez más como pueblo. Y además hay dos libros de sabiduría, que es la sabiduría de Salomón. Este es mi favorito de los deuterocanónicos, la sabiduría de Salomón y el libro de Eclesiástico. Sabiduría me habla a mí bueno, es como un discurso, ¿no? Es como, no exactamente como el libro de Proverbios, porque Proverbios son proverbios como Eclesiastés, diríamos, más o menos, en que se da un discurso alabando a la sabiduría y criticando la insensatez del pueblo, tanto de los que hacen ídolos, por ejemplo, en el capítulo 12, 13, 14, más o menos 15, 16, 17, me habla a mí de la idolatría y lo insensato que es la idolatría y de lo insensato que es creerse sabio, por ejemplo, al estilo griego, y llegar a adorar incluso a la razón misma. El libro de Eclesiástico es más como un discurso sobre moral, sobre ética. Aquí resumí los 7 libros que la Biblia Católica tiene, pero además de esos 7 libros, la Biblia Católica tiene otros agregados más. A ver, ¿cómo qué? Por ejemplo, en las Biblias evangélicas, el libro de Daniel contiene 12 capítulos. Y usted puede revisarlo, llega al capítulo 12, ya en que se habla de la resurrección, de la promesa que se le hace a Daniel. En la Biblia católica contiene 2 capítulos más que cuentan ciertas historias, ¿no? Como la historia de Susana, que es una mujer joven, muy guapa, casada, y cuenta que dos ancianos querían cohabitar sexualmente con ella, pero ella no quiso, o sea, no cedió a los intentos de estos señores. Y pues la acusaron de adulterio, pero en esta época las mujeres no se defendían, no podían defenderse públicamente. Y el pueblo decidió que era culpable porque los dos ancianos pues tenían prestigio. Y entonces la van a apedrear y en ese momentito Daniel, el joven, en este tiempo es joven y eso está pasando en Jerusalén, o sea, es como una historia que sucedió antes de que Daniel llegara allá a Babilonia, que es lo que el libro de Daniel me cuenta a mí. Y entonces Daniel está mirando la injusticia y se pone a defenderla como abogado. Y mediante su inteligencia, mediante su ingenio, mediante su habilidad para dominar el discurso, identifica el error, la falta y libra a Susana del martirio. Bueno, también está la historia de Bel y el dragón, ¿no? Es interesante también porque hay un dragón que el pueblo adora y pues, Daniel se carga de matarlo. Y también está la historia del ídolo este que comía los alimentos. O sea, la idea es que había un dios babilónico que un ídolo prácticamente al que se le ponían viandas, comida y bueno, a la mañana pues, no estaba la comida, el ídolo se la había comido. Y entonces Daniel pone en tela de juicio eso, pero el rey Nabucodonosor le dice, oye, pero ¿cómo vas a creer tú que esto no es un dios si mira, los alimentos desaparecen? Y bueno, Daniel pone la prueba.
dice, bueno, pongámosle alimentos y cerremos la puerta, pongámosle el sello real y veamos qué es lo que sucede. Pero sin que nadie lo supiese, cuando se pusieron los alimentos, salió toda la gente, Daniel se encargó de regar ceniza por todos lados, ¿no? Bueno, se cierra la puerta y resulta que los sacerdotes de este ídolo, tanto ellos como su familia, llegaban de noche a comer allí. Y se comían los alimentos y luego decían que era el ídolo, el dios, el que había comido. Tenían una entrada secreta, no necesitaban entrar por la puerta principal. Al día siguiente, cuando llegan, pues la comida ya no está, pero Daniel hace notar al rey, hey, antes de que entres, mira todas las huellas que hay ahí, ¿ves? Y también las huellas revelaban el pasaje secreto a través del cual los sacerdotes entraban, o sea, desmitificando la idea de que el ídolo es algo. Ok, quitando esa idea prácticamente. También es interesante que el libro de Esther en la Biblia católica es más grande. ¿Y eso por qué? Bueno, porque eh, ya voy a explicar por qué, ¿verdad? Pero no tiene más capítulos, tiene los mismos capítulos, solo que los versículos son más largos. O sea, cuando uno lee Esther en la Biblia Reina Valera, por ejemplo, uno se queda con muchas dudas. O sea, ¿qué pasó acá? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió lo otro? O sea, hay ciertos espacios vacíos. Cuando uno lo hace en una Biblia católica, digamos la Biblia de Jerusalén, esos espacios vacíos se llenan con información. Es decir, cada versículo contiene un tanto más de información. Estas son las diferencias. 7 libros más, y hay ciertos pasajes o ciertos libros que contienen más capítulos, como Daniel, y ciertos libros que son más grandes, como el libro de Esther. Entonces, sí hay ciertas diferencias. Bueno, bien haría uno en tener una Biblia católica y leer, pero ahora voy a pasar a explicar por qué. Generalmente cuando uno dice, oye, ¿por qué sucede esto? Los católicos dicen, es que los protestantes quitaron libros. Y los protestantes dicen es que los católicos añadieron libros. Esto no es verdad. Ni lo uno ni lo otro. Es una falta de información. El canon del Nuevo Testamento, ese lo propone la Iglesia. Y la Iglesia ha estado unificada. No importa qué iglesia sea, siempre son 27 documentos. ¿Ok? Pues ni los católicos han quitado, ni los evangélicos han agregado, ni lo contrario. Ni los católicos han agregado, ni los evangélicos han quitado. Son 27 documentos. Pero el Antiguo Testamento no lo propone la Iglesia, lo propone el pueblo de Israel. El canon del Antiguo Testamento lo propone el pueblo de Israel. Resulta que para la época de Cristo, cuando Cristo está presente, los israelitas no se han puesto de acuerdo en cuáles son los libros inspirados. Había diferentes sectas en esa época. Las más famosas, de las cuales nosotros tenemos noticia, son los saduceos y los fariseos. Pues bien, ellos tienen una diferencia en cuanto a cuáles son los libros inspirados. Por una parte, los saduceos opinan que nada más son inspirados los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 5 libros, no más. ¿Ya? Y los saduceos son la fuerza dominante. Por eso es que cuando los saduceos le preguntan a Jesús sobre la resurrección de los muertos, Jesús, pudiendo utilizar pasajes más interesantes como los que están presentes ahí en el libro de Daniel, por ejemplo, en el libro de Job, por ejemplo, o en el libro deuterocanónico de segundo de Macabeos, por ejemplo, en vez de hacer eso, Jesús contesta con un pasaje del Pentateuco, con un pasaje que está en Éxodo capítulo 3. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego él argumenta, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Ok, ¿por qué utilizó un pasaje tan rebuscado en el Pentateuco? Porque sus interlocutores nunca hubiesen aceptado otro pasaje viniendo de los profetas o de los escritos. ¿Por qué?
porque ellos consideraban que nada más el Pentateuco era inspirado. O sea, Jesús se somete a las reglas de sus interlocutores. Los fariseos, por el contrario, los fariseos consideran que Dios siguió obrando y que Dios siguió guiando a su pueblo y que esa guía quedó registrada en ciertos libros que para ellos son sagrados e inspirados, que ellos llaman los profetas y los escritos. Esos libros que los fariseos consideraban inspirados corresponden, o bueno, de esto no estamos 100% seguros, pero suponemos que corresponden a el Antiguo Testamento protestante. ¿Y por qué suponemos eso? Por lo que el rabinismo nos va a decir después. Pero ahorita dejémoslo así. Entonces los fariseos consideraban que el Antiguo Testamento debía tener más de 5 libros e incluían todos los que las Biblias evangélicas tienen hoy en día. Más tarde se desarrolló otro tipo de judaísmo, el judaísmo de la diáspora. El judaísmo de la diáspora o del exilio se refiere a los judíos que no viven en Palestina, o sea, saduceos, fariseos viven en Palestina y hablan arameo, ¿no? Entonces, el arameo y el hebreo son lenguas muy parecidas. De hecho, en griego no existe una palabra para arameo y otra para hebreo, sino que a ambos idiomas se le llama hebrayón, ¿no? Entonces, de hecho, cuando en el Nuevo Testamento se dice y fulano de tal contestó en hebreo, o contestó, dice otra versión, en arameo, no estamos hablando de una diferencia textual, sino es la misma palabra que curiosamente tiene dos significados en español. Bueno, volviendo una vez más, de dónde estaba. Ok, entonces en la diáspora, los judíos, sobre todo en Alejandría, hablan griego, ¿no? Y hay cierta literatura extra que el judaísmo produjo en griego, porque es gente muy intelectual. O sea, quiero aclarar esto. O sea, los griegos, ahora los griegos de raza, los griegos de raza siempre fueron muy intelectuales. Los griegos supieron muchas cosas, eran muy inteligentes. De hecho, la filosofía occidental, como nosotros la conocemos, nace en Grecia. Los griegos son muy inteligentes. Y los judíos que hablan griego, no es que ellos sean bilingües, por decirlo así, sino que ellos adoptan la cultura griega. O sea, ellos son griegos de corazón y de cultura, tal como Pablo también era griego. Pero sobre todo en Alejandría, ellos son muy intelectuales y producen literatura muy interesante. Esa literatura nada más está en griego. O sea, estos 7 libros de los que estoy hablando los mencioné hace un rato, pero no está de más mencionarlo. Igual usted puede encontrarlos ahí en internet si hace la pregunta adecuada. ¿Cuáles son los libros que la Biblia católica tiene que no están en las Biblias evangélicas? Y le va a decir, pues, ese libro de Tobías, ese libro de Judith, ese libro de Eclesiástico, ese libro de Sabiduría, ese libro de Primera de Macabeos, Segundo de Macabeos y Baruch. Oye, estos libros son producidos por la comunidad judía en la diáspora y están escritos originalmente en griego. O sea, si por ejemplo Baruch se escribió originalmente en hebreo y luego esto se tradujo al griego, pues no lo sabemos. Pero lo que nosotros tenemos es griego. O sea, todos los manuscritos que tenemos de estos libros están en griego. ¿Qué sucede? Que los judíos de la diáspora tomaron estos libros como inspirados, como que eran importantes para ellos, dentro de otros, ¿sí? Dentro de otros, porque ellos también tenían otros libros que no están en la Biblia católica que eran considerados inspirados por ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en los manuscritos de la Septuaginta, como el Códice Vaticano, como el Códice Sinaítico, que esos son manuscritos de la Biblia completa, o sea, tienen el Antiguo Testamento en la versión de la Septuaginta y tienen el Nuevo Testamento. Esos libros tienen otros documentos como, cito, como primero de Esdras. Nosotros tenemos un libro que se llama Esdras, pero aparte hay un libro que se llama Primero de Esdras, que contienen este Primero de Esdras, contienen la oración de Manasés, por ejemplo, que no está en la Biblia católica. El libro de los Salmos tiene 151 salmos, o sea, hay un salmo extra también en la Septuaginta. Bueno, esto es para decir algo, ¿sí? Decir algo.
Incluso estaba, por ejemplo, en la Biblia católica está primero y segundo de Macabeos, pero en la Septuaginta estaba también tercero de Macabeos, cuarto de Macabeos. Es interesante realmente cuántos libros hay. Y resulta que ciertos manuscritos, como el Vaticano y el Sinaítico, no concuerdan en cuántos libros hay, porque algunos tienen más que otros. O sea, esto es todo un mundo, ¿sí? Entonces, ese grupo del judaísmo pues, tenía otros libros más. ¿Qué sucedió? Que eh, en el año 70, bueno, de hecho, iba a hablar de los manuscritos de Qumran, pero mejor lo dejamos ahí, no quiero envolver con mucha información. En el año 70 hay una tragedia para el pueblo de Israel. Los israelitas se rebelaron, 67 crearon una revuelta, se independizaron y echaron a los romanos. Ya no los aguantaban, ¿sí? Echaron a los romanos de Palestina. Y los romanos contraatacaron. La guerra duró hasta el 73, pero generalmente no contamos, mira, inició en el 67, terminó en el 73, sino que tomamos 70 como la fecha clave porque en el 70 se destruyó Jerusalén por Tito. Eh, ¿Qué pasó? Que cuando se destruye Jerusalén, los saduceos, que son la clase dominante, que son la clase sacerdotal, pierden su estatus. Al perder su estatus, desaparecen como secta. Los fariseos no desaparecen, pero sí cambian su nomenclatura. Tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque los fariseos eran fariseos por culpa de los saduceos. Es decir, los saduceos son la élite, la clase dominante. Los fariseos son los separatistas, son los que se apartan. Los que, mejor dicho, ¿qué es un fariseo? Un fariseo es un no saduceo. Y cuando desaparece el némesis, cuando desaparece la clase dominante, entonces el fariseo ya no puede seguir siendo fariseo porque no tiene de quién apartarse o de quién separarse. Y queda como simplemente judío. Entonces, de los fariseos evoluciona lo que se conoce como el rabinismo. El rabinismo se refiere a los rabinos judíos que vienen después, los que crean, por ejemplo, el Talmud, la Mishnah y todos sus escritos, los que más adelante van a convertirse en los masoretas en la Edad Media. Entonces, los fariseos se hacen la clase dominante. Por eso es que esta idea de que solo el Pentateuco es sagrado queda desaparecida. Esto queda solamente en los samaritanos. Los samaritanos siguen considerando solo el Pentateuco como inspirado. Y los judíos de la diáspora, es decir, los que estaban en Alejandría, van a sufrir gravemente en la revuelta del 135, 133 a 135, que es la revuelta más grande que hay. Bien, entonces, debido a esa revuelta, estos judíos de la diáspora pierden poder. Se empieza a formar el canon. Entonces, ese canon judío va a ser predominantemente el que utilizan los fariseos. ¿Qué sucede posteriormente en la historia de la iglesia? ¿Sí? Porque los judíos están claros. Para los judíos, nada más son inspirados 39 documentos, los mismos que en las Biblias evangélicas tienen, no más. Y esto es el judaísmo en término universal. El canon de la diáspora desapareció. Y el canon eh, que tenían los saduceos desapareció. ¿Por qué los cristianos tienen un problema entonces? Bueno, esto sucede porque la iglesia creció mucho. Ya voy a pasar a leer los comentarios y veo que me han escrito muchos comentarios. Ya voy a pasar a leerlos. La iglesia creció mucho dentro de los griegos, no dentro de los arameos, dentro de los griegos. Se hizo predominantemente griega. Y los cristianos griegos utilizaban la Septuaginta. Entonces, la Septuaginta tiene más libros. Como he dicho, la Septuaginta tiene los libros que la Biblia católica tiene y también tiene, si la pregunta es qué es la Septuaginta, pues la Septuaginta es la traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego, pero además de traducirse los documentos del Antiguo Testamento que estaban en hebreo al griego, también se escribieron otros libros y se agregaron a la Septuaginta, como ya he mencionado.
Entonces, la Septuaginta tiene muchos otros libros. Pero los cristianos primitivos utilizaban la Septuaginta. De hecho, las versiones que tenemos de la Septuaginta no provienen de los israelitas. Ellos desaparecieron esta traducción. Aunque fueron los judíos los que hicieron esta traducción en Alejandría, eh, los judíos no la conservaron porque los cristianos se adueñaron de esa traducción y a los judíos dejaron de usarla. Entonces, los manuscritos que tenemos de la Septuaginta provienen mayoritariamente de los cristianos. También tenemos manuscritos judíos, como los que se encontraron en Qumran. En Qumran se encontraron manuscritos de la Septuaginta. Entonces, sigo adelante, ¿sí? Entonces los cristianos primitivos usaron la Septuaginta y por lo tanto usaban también estos libros. Y tenemos evidencia de eso. El Nuevo Testamento, cuando cita al Antiguo Testamento, cita la Septuaginta, no cita el texto hebreo, cita la Septuaginta. Pero no cita los libros deuterocanónicos, no lo hace. Sin embargo, los padres de la iglesia, muy antiguos, sí citaban los deuterocanónicos en varias instancias. Ok, cuando surge la Reforma Protestante, en 1517, ahora sí tenemos el problema. Cuando surge la Reforma Protestante, y en otro momentito hablaría de por qué surge, por qué la iglesia se ha corrompido de forma sumamente interesante. Y en otro momento hablaríamos de los pecados de la iglesia medieval, pero se ha corrompido mucho, entonces surge como una protesta, ¿no? La reforma. Hay que reformar la iglesia. Y los reformadores entonces empiezan a hacer preguntas que nadie ha hecho antes. La iglesia, por ejemplo, no se ha puesto de acuerdo en cuántos sacramentos hay. O sea, en la Edad Media había listados de 35, 37 sacramentos. Eso no se sabía cuántos había. Y tampoco se ha preguntado cuántos libros inspirados hay. O sea, eso tampoco se lo ha preguntado de manera oficial. Simplemente la escritura que ellos usaban era la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina pues tenía una gran cantidad de libros, dependiendo del manuscrito que uno utilizara. Pues resulta que cuando surge el movimiento protestante, surge con un eslogan que muchos de nosotros recordaremos, ¿no? Sola escritura. O sea, Martín Lutero, que es el príncipe de la Reforma, dice que debemos evitar la tradición de la iglesia y que la iglesia debería de guiarse únicamente por la escritura, sola escritura. Sí, pero ¿cuál es la escritura? Si no, no nos hemos puesto de acuerdo en eso. O sea, cuando dices sola escritura, ¿de qué estás hablando? Esa es la pregunta. Entonces, Martín Lutero hace varios escritos y dentro de esos escritos, él pone en tela de juicio, no lo rechaza, pero pone en tela de juicio varios libros. Dentro de ellos, los deuterocanónicos. De hecho, la palabra deuterocanónico quiere decir segundo canon. O sea, porque hay un canon primero, que es el protestante, y luego los judíos de la diáspora tenían otro canon. Entonces, a esto vamos a llamarlo el segundo canon. Deutero en griego significa segundo y canon pues significa listado de libros sagrados. Entonces, deuterocanónico quiere decir que pertenece al segundo canon. Entonces, puso en tela de juicio esos libros y puso en tela de juicio también ciertos libros del Nuevo Testamento. El libro de Hebreos, que yo considero es el libro favorito de las iglesias de Cristo. O sea, nuestra teología emana de Hebreos, no de Romanos, interesante, es de Hebreos. ¿No? Bueno, en fin, volviendo, Martín Lutero puso en tela de juicio el libro de Hebreos y puso en tela de juicio también al libro de Santiago. Y dijo que en esos dos libros no encontraba mayor palabra de Dios, que lo que encontraba era paja. Y por paja se refería a no trigo, no fruto, no contenido, sino únicamente fibra, diríamos nosotros hoy en día, algo que no te alimenta, pero te ayuda. Decía que sí estaba bueno leer esos libros, también los deuterocanónicos, pero que no era tan bueno tomarlos como inspirados. Lo interesante es que la Biblia, que siempre ha sido base del protestantismo, español es la Reina Valera. La Reina Valera se tradujo, bueno, no la Reina Valera, ¿sí? La primera que se tradujo fue la Biblia del Oso. Bueno, esta no es la primera traducción al español, ya existen traducciones al español antes, pero esta es la primera que es seria en el momento de la Reforma, 1559.
Entonces se traduce la Biblia del oso. Lo hace Casiodoro de Reina. Por eso se llama, bueno, se llama Biblia del oso porque tenía un oso en la portada. Esta Biblia del oso contiene estos libros deuterocanónicos. Los tiene, porque él los encontró en los manuscritos griegos. Los tiene. Él tradujo esta Biblia a partir del hebreo, porque Casiodoro de Reina era un genio lingüista. Él conocía el hebreo, él conocía el griego, él conocía el español, él conocía el latín. Era alguien muy versado, muy intelectual y muy humilde. Entonces, él tradujo la Biblia solito él, ¿sí? Se tomó esa tarea, a pesar de que lo sentenciaron a muerte por su traducción. O sea, en aquel tiempo él no iba a ganar plata, él no iba a ganar dinero, él no ganó nada. Simplemente puso la Biblia en manos del pueblo castellano. Y hizo una muy buena traducción. Y esa traducción contenía los libros deuterocanónicos, regados, porque en las Biblias católicas está regado. O sea, en la Vulgata Latina está por todas partes. Cipriano de Valera hace una corrección a la Biblia de los. Pero Cipriano de Valera, y espero que no me venga a jalar las patitas por lo que voy a decir, no era un erudito. O sea, no le llegaba ni a los talones a Casiodoro de Reina. O sea, esto es como muchos de los maestros de griego que hay, o de hebreo que hay en nuestras escuelas bíblicas, que se saben dos, tres palabritas. Desde Cipriano de Valera, se sabe unas dos, tres palabritas y hace una revisión de esta Biblia. ¿Por qué esa revisión? Bueno, porque Casiodoro de Reina no se lleva bien con Juan Calvino. Y Juan Calvino, o tal vez sí, pero Juan Calvino no se lleva bien con él. Y Juan Calvino es el teólogo por excelencia de la Reforma. Si él no da su visto bueno a una Biblia, esa Biblia no tiene auge. Entonces, como no le gusta la persona a Juan Calvino no le gusta la persona de Casiodoro de Reina, y no le gusta porque es irreverente, porque Juan Calvino no soportaba que alguien lo criticara. O sea, se tenía este problema, ¿sí? Cuando nosotros creemos que estos reformadores eran grandes cristianos, pues nos equivocamos. O sea, el espíritu de la cristiandad no está en ellos. O sea, este no soportaba que alguien lo contradijera. Y a Reina le encantaba hacer eso, ¿sí? Entonces no le gustaba. Pero cuando Valera, que es su amigo, hace una revisión, que eso es una, como nosotros llamamos eso, es una lavada de cara de gatos, ¿sí? Un baño de gato. O sea, los gatos se lamen la saliva y dice que se lavan la cara, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo con la Biblia y le agregó su apellido. O sea, lo que él aporta a la Biblia realmente es poco, pero le agrega su apellido. Y entonces, por eso es que surge Reina Valera, ya en el 1600. Y a esta sí le vamos a dar el visto bueno, y entonces es la Biblia por excelencia en las iglesias protestantes, pero esta Biblia ya hace algo con los deuterocanónicos, los agarra y los agrupa en un solo apartado y le pone como título la apócrifa. De ahí viene la idea de apócrifo. Apócrifo no es una buena palabra para estos libros. ¿Por qué no? Porque apócrifo significa oculto, escondido, misterioso. Y estos libros no son misteriosos. O sea, no son como el libro de Enoch, que son apocalípticos. No, no, no. Son libros sobrios, cuentan historia nada más. O son discursos de sabiduría. Y entonces, por eso a mí me gusta más llamarlos deuterocanónicos. Los católicos los llaman deuterocanónicos, los protestantes los llaman apócrifos. No mucho me gusta la designación apócrifos, pero igual, lenguaje es lenguaje. Lo pone por aparte. O sea, la primera Reina Valera tiene estos libros, pero los tiene en un apartado. Así como lo hizo la versión católica de la Biblia Dios habla hoy. Vamos a poner estos libros en un apartado. Las siguientes revisiones de la Reina Valera, las que ya se hacen en inicio del siglo XX, 1909 creo que es la revisión de la Biblia antigua, ya no tiene estos libros. Tampoco la 60 y tampoco el resto de Biblias protestantes. ¿Por qué? Bueno, porque en medio de la pugna, de la guerra, mejor dicho, del catolicismo-protestantismo, se hacen dos concilios. El primero es el de Trento, 1546 en adelante, ¿no?
Ese concilio tardó como 20 años porque debido a las guerras se suspendía, se reiniciaba, de 20 años sin concilio. Y al fin produjeron un documento que usted puede conseguir en internet, tiene como 300 páginas, Concilio de Trento, ponga ahí texto original y le va a aparecer ahí como 300 páginas donde está toda la doctrina que se discutió. Dentro de todas las cosas que se discutió por fin el canon después de más de 1000 años. Y la Iglesia Católica estipuló que los libros sagrados iban a ser 46 para el Antiguo Testamento, donde incluyó los famosos deuterocanónicos. No exactamente el canon que tenía el judaísmo de la diáspora, no exactamente los libros que aparecen en la Septuaginta. Estipuló eso. 100 años después, los presbiterianos se reunieron en Westminster y crearon lo que se conoce como la Confesión de Westminster. Confesión significa un folletito pequeño, como de 40 páginas, que también se puede conseguir en internet. Usted puede buscar Confesión de Westminster y le va a aparecer ese documento. Hizo una buena lectura. Resume la doctrina presbiteriana, que es también la doctrina bautista, con algunas diferencias, la doctrina reformada, con algunas diferencias, la doctrina calvinista. Entonces, esta doctrina presbiteriana o eh, esta confesión estipula que los libros del Antiguo Testamento van a ser nada más 39, el canon protestante, que es el mismo canon judío. Y de ahí surgen ambas tradiciones. Obviamente, yo voy a estar de acuerdo con el canon pequeño, es decir, 39 documentos, porque es el canon que sigue el judaísmo oficial, porque es el canon que hemos utilizado siempre. Y porque la idea de canon es excluir todo aquello que parece sospechoso, ¿ya? Excluir todo aquello que parece sospechoso. Pero siento aprecio por los libros deuterocanónicos y los he leído y recomiendo su lectura, no su enseñanza y su predicación, no tomarlos como palabra de Dios, pero sí leerlos y notar qué enseñanza podemos sacar de eso, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Bueno, quiero ver qué me han preguntado con respecto al tema. Lo siento, no puedo ir leyendo los comentarios mientras voy ex exponiendo el tema, ¿no? Bien, dice Fernando José García. Muchas gracias, hermano, por siempre escribir. Buenas noches, bendiciones, hermano Selvin. Listo para su enseñanza tan importante desde Nicaragua. Que el Señor lo bendiga, mi hermano. Siempre pendiente. Edgar Lucero dice saludos desde Dallas, hermano. Muchas gracias por estar por estas clases. De nada, mi hermano. Dice Rose Pena. Hola, buenas noches. Bendiciones, hermano. La paz de Cristo. Mi nombre es Marta Peña de la Iglesia de Cristo en Nicaragua. Quisiera que diera una clase con respecto a los cantos, porque ahora déjeme ver, voy a ampliar el comentario, ok, la gran mayoría de los cantos a capela, eh, ok, ya no son a capela porque hacen sonidos con la voz al cantar como instrumentos musicales. Ok, este es el problema, ¿no? El problema del grupo a capela, ¿sí? A capela quiere decir, bueno, es inglés, ¿no? A capella, que viene del latín, a capella, ¿no? Que quiere decir como en la capilla. Y esto es porque la iglesia antigua no utilizaba instrumento musical, ¿no? Y eso, bueno, eso todo el mundo lo sabe. No utilizaba instrumento musical. De hecho, los reformadores, caso de Calvino, tiene muchas párrafos, o sea, uno puede encontrar en la literatura de Calvino muchos párrafos en contra del instrumento musical. Incluso Agustín de Hipona habla en contra del canto mismo. Eso sería un tema para explorar. Pero sí, no se usaba instrumento musical. Entonces, cuando se empezó a usar instrumento musical, se empezó a acuñar el término a capilla, como decir, como cantamos en la iglesia. O sea, canta, sí, pero no tengo un instrumento. Canta como en la iglesia. Canta a capela. De ahí viene la frase. Lo que sucede es que bueno, las iglesias de Cristo siempre quieren ser como Israel, ¿no? Israel quería ser como el mundo. Danos un rey como las demás naciones. Entonces no nos gustan nuestros cánticos y danos cánticos como las demás naciones. Pero no puedes cantar con instrumento musical en las iglesias de Cristo.
Bueno, entonces hagamos el sonido y llamemos a este grupo a capela. Bien curioso, ¿no? O sea, como en la capilla, no, no como en la capilla. O sea, imitas instrumentos musicales. Entonces viene la pregunta, ¿qué sentido tiene no tener instrumento musical si cuando cantas vas a imitar los instrumentos musicales? ¿Qué sentido tiene? Pero bueno, ese es un muy buen tema. No sé si me da para un en vivo y quiero hacer una crítica tan fuerte a mis hermanos más liberales. Bueno, no me va a dar mucho, ¿sí? No me va a dar mucho contenido, pero es un buen tema. Neto Pérez dice, ¿qué Biblia usas tú? Personalmente uso Reina Valera. Personalmente, para estudiar, pues a mí me gusta utilizar el texto griego. Eh, Leo muy bien el griego, el hebreo no. Tengo que usar interlineal. Los interlineales están en web y son muy buenos, sí. Pero el griego, yo utilizo el Nuevo Testamento griego. Pero cuando predico, cuando enseño, cuando doy clase, no utilizo eso porque utilizo Reina Valera, sí. Versión 60. ¿Por qué no utilizo nueva versión internacional? Sería una... Podríamos hablar de las traducciones en otro en vivo, ¿no? De las diferentes traducciones. Todas las traducciones son buenas, pero unas son mejores que otras. La nueva versión internacional me gustaba antes, no me gustan las últimas ediciones que han salido porque tienen mucho feminismo metido, mucha ideología, ¿no? Lamentablemente, se metió todo eso. Y de hecho, estamos aquí leyendo la Biblia en un mes, no, perdón, en un año en la iglesia, de la lectura de la Biblia en un año. Y bueno, tomé la decisión de hacerlo en inglés. O sea, vamos a leerla en inglés. Y tomé la nueva versión internacional por ser un inglés más fácil, más digerible, pero con toda la situación gramatical que tiene, me terminó de fastidiar. O sea, terminó de fastidiar. Porque, por ejemplo, el hebreo dice, él presentará, entonces lo correcto sería, pues, he will present, ¿no? En inglés, he, él. Pero la nueva versión internacional no utiliza el pronombre he, sino utiliza el pronombre they, ¿no? Entonces, ese problema con el idioma, ¿no? Pues yo no soy alguien que maneje el inglés como lengua materna, y entonces me fastidia esa manera de hablar y no la logro digerir bien. Entonces decidí utilizar una Biblia católica para mis lecturas, ¿no? Me pareció más bonita, más sensata. La nueva católica, se llama la nueva versión católica. Aparece ahí en internet. Bueno, entonces yo utilizo Reina Valera. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Es la Biblia que utiliza la mayoría de la gente. Y yo siempre aconsejo que un maestro o un predicador hable el lenguaje del pueblo. Y me gustan los predicadores que usan versiones modernas cuando toda la iglesia tiene la misma versión. Pero es un fastidio cuando uno escucha al predicador leer y uno trata de seguir la lectura y resulta que no tiene ni idea de qué está leyendo, porque no es la misma Biblia que yo tengo. Entonces no podemos estudiar en el mismo texto. Entonces uso Reina Valera, pero siempre ando mencionando, por ejemplo, ok, esta palabra de tradujo así, no estoy tan de acuerdo con esta traducción específica por esta y esta razón. Entonces, pero sí utilizo Reina Valera para que todos estemos en la misma línea de pensamiento. Alicia Rocha dice que Dios lo bendiga grandemente, hermano, junto con su familia. Muchas gracias, hermana. Que el Señor la bendiga también. Margarita Tercero dice, oh, perdón. Ah, sí, lo está viendo mi hermano Seti. Muchas gracias, hermana. Jorge Cabronero dice, hola, buenas noches, mi hermano Selvin. Bendiciones desde aquí de Costa Rica. Mucho gusto, hermano. Que el Señor lo bendiga. A ver cuándo vamos por allá. Jorge Cambronero dice, hermano Selvin, ¿me puede explicar por qué en Génesis 1:27 Dios dice al hombre, perdón, Dios hace al hombre a su imagen, pero en Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra? Eh, ¿Había gente antidiluviana antes de Adán? Ok, ok. Hay una teoría que dice eso. Sí, hay una teoría que dice eso, no la comparto, pero la cuento.
Hay una teoría que dice, bueno, es que lo que sucede sencillamente es que de la creación nosotros tenemos dos relatos en Génesis. Génesis uno es un relato y Génesis 2 es otro relato. Y hay ligeras diferencias entre ambos. En Génesis uno, Dios decide hacer al hombre varón y hembra. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego el 27 dice, y los hizo varón y hembra. Ok. Y ya en el capítulo 2 me cuenta de mí, es otro relato. Me dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, luego buscó ayuda para él idónea, hizo a los animales, pero ninguno le pareció como contraparte del ser humano. Y entonces por último lo hizo caer en sueño y de su costado sacó a una mujer, que más adelante Adán va a llamar Eva. Entonces, estos son dos relatos. Ahora, ¿cómo explicamos la idea de los dos relatos? Hay varias teorías, y aquí voy a señalar nada más tres, pero existen varias teorías, bueno, desde que el ser humano es ser humano y especula, son capaces de crear muchas teorías, pero aquí vamos a crear tres. Entonces está la teoría de la creación preadámica. O sea, aquí dice antidiluviana, pero lo correcto es decir preadámica. ¿Sí? Antidiluviana significa los que vivieron antes del diluvio. El diluvio va a pasar después. Entonces son preadámicas. Entonces, la idea es que Dios hizo una creación anterior y después, en el capítulo 2 forma la creación actual. Entonces, que había personas antes de Adán. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasó con esas personas? Bueno, no se sabe, la Biblia tiene vacíos. Esa es la idea. Y que entonces ahí podríamos nosotros meter asuntos arqueológicos. Por ejemplo, el hecho de que se hayan encontrado fósiles del hombre de Neandertal que no era exactamente como nosotros, pues sí, esa es la creación antes de Adán, preadámica, ¿no? También existe la teoría de la idea, luego la acción. O sea, segunda teoría, vamos a, no sé cómo llamarla exactamente, pero es la idea de que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una casa, primero hago los planos y después ejecuto la obra. Entonces, incluso se necesita dos tipos de ingenieros, o un arquitecto y un ingeniero. El arquitecto hace los planos, la diseña, la piensa, y luego el ingeniero la forma, la lleva a cabo, supervisa la obra. Entonces, lo que nosotros tenemos en Génesis uno es la idea. Dios diseña una creación y bueno, diseña todos los animales, hace toda la obra y la acaba en 7 días, mentalmente. Pero luego en Génesis 2 nosotros tenemos manos a la obra. Esta idea que ya está en nuestra mente, ahora la ponemos por obra. Y entonces Génesis uno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sería la idea. Pero luego Génesis 2, formémoslo del polvo de la tierra, sería la acción. La tercera es la que a mí me parece, y creo que el libro de Génesis no es cronológico. No narra una historia de principio a fin, sino que nos cuenta historias. Entonces, muchas veces existen historias repetidas, contadas desde diferentes ángulos, desde diferentes posiciones. Eso lo vamos a encontrar mucho en Génesis. Por ejemplo, dos veces Abraham dice que Sara es su hermana. Dos veces se le pone el apodo de Edom a Esaú. Uno cuando nació porque era rojizo, era Biyud, ¿no? Era rojo, o sea, era rubio, por eso se le pone Edom. Edom quiere decir rojo en hebreo. Y segundo, por las lentejas que él dio. También tenemos dos momentos en que Saúl conoce a David, ¿no? Cuando va a tocar el arpa por él y cuando asesina al gigante Goliat. También tenemos, en fin, tenemos repetición de muchas cuestiones en la Biblia. Tenemos también dos relatos del anuncio del diluvio. Tenemos uno cuando el Señor le dice a Noé, mete una pareja de cada animal. Y luego más adelante tenemos otro donde le dice, meterás 7 parejas de limpios y una pareja de impuros, ¿no? Bueno, entonces la Biblia está llena de eso. Entonces creo que aquí simplemente hay dos relatos.
dos, que es el mismo acontecimiento, pero visto desde dos ángulos diferentes. O sea, en el capítulo 1 solo se dice que Dios planificó la creación del hombre e hizo al hombre varón y hembra. Pero luego en el capítulo 2 me va a ampliar ese relato. Es decir, el primero me lo menciona y luego hay una ampliación. O sea, sería como yo lo vería. Dice Manuel García, Dios lo bendiga, mi hermano, lo miro desde Honduras, Olanchito y Lloro. Qué calor hace ahí, hermano. Manuel Alvarado, buen tema bíblico, hermano Sergio. Bueno, los temas que ustedes quieran que yo exponga, simplemente me los postean y me lo mandan al privado y con mucho gusto yo puedo hacerlo. Claro, los que están repetidos, no. Alguien me preguntó, ¿la ofrenda es mandamiento, sí o no? Entonces, no contesté porque pues, fue el tema que toqué, ¿verdad? Y no voy a repetir el tema. Buenas noches, hermano Selvin, Dios lo bendiga, dice Israel Agustín. A todos los conectados también, que el Señor los bendiga. Ok, muchas gracias, hermano. Franklin Jiquín dice, los libros de Enoch y los evangelios de Pedro y María Magdalena, o sea, ¿qué pasa con ellos? Bueno, el libro de Enoch es un libro que, bueno, perdón, uno piensa que el libro de Enoch lo hizo Enoch. Enoch, el que desapareció, el que caminó con Dios, allá en Génesis capítulo 5, el que se fue. Pero realmente no es así. El libro de Enoch se escribió más o menos, bueno, de hecho, el libro de Enoch tiene más de 100 capítulos. No tenemos todos los capítulos, lamentablemente no tenemos todos los capítulos. Faltan algunos capítulos, pero tiene más de 100 capítulos. Ese libro no se escribió de un solo, sino que se escribió por tiempos, ¿no? Digamos, una parte de los primeros capítulos se escribieron más o menos unos 70 años antes de que Cristo naciera. ¿Ya? O sea, es un libro reciente, es un libro apocalíptico. Luego otras secciones se escribieron. Cuando Judas cita al libro de Enoch, el libro de Enoch todavía no se ha terminado de escribir, pero se le van haciendo agregados, ¿no? Y lamentablemente por mucho tiempo se perdió, pero los arqueólogos han recuperado manuscritos en griego. Entonces hoy tenemos una muy buena edición del libro de Enoch. Se encuentra en internet, solo hay que buscar libro de Enoch, texto PDF y me aparece a mí una copia del libro de Enoch. De hecho, en el curso de literatura apocalíptica yo siempre ponía a los estudiantes a leer el libro de Enoch, ¿no? Como parte de un ejemplo de literatura apocalíptica. Pues bien, el libro de Enoch fue considerado como sagrada escritura por algunas sectas judías. Por ejemplo, en las cuevas de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto que se descubrieron en 1947, allá en Qumran, cerca del Mar Muerto, en Israel, esa secta que dejó esos manuscritos en esas cuevas, esa secta consideraba inspirado el libro de Enoch. Y prueba de ello es que hemos encontrado muchas copias allí del libro de Enoch. Entonces, para ellos era muy importante y lo leían mucho, porque era una secta apocalíptica y porque el libro de Enoch es apocalíptico. Actualmente, la iglesia ortodoxa o copta, esto es la iglesia eh, en Egipto, ¿no? Pero es que si uno va a Egipto, va a una iglesia, puede ser una iglesia católica romana, puede ser una iglesia católica ortodoxa, pero la copta, la que habla copto. Copto es como nosotros llamamos al antiguo idioma de los faraones, que todavía se habla en Egipto, obviamente con grandes diferencias, porque el idioma evoluciona, pues no van a hablar hace como 3.000 años, ¿no? Pero es el mismo idioma evolucionado, es el copto. Y esta iglesia, eh, la iglesia etíope, leen mucho este libro y la iglesia etíope considera que este libro es inspirado, ¿no? Eso podría decir de él. El libro de los evangelios de Pedro y de María Magdalena nunca fueron considerados inspirados por la iglesia, nunca. Estos libros los utilizaban mucho los grupos heréticos, los grupos gnósticos, sobre todo. Utilizaban dichos libros, ¿no? Porque son más que todo gnósticos. Por excelencia es el Evangelio de Tomás, el caso de Evangelio gnóstico.
Pero bueno, les puedo decir de ellos. Personalmente solo he leído el Evangelio de Pedro, sí, he leído algo de él, pero el de María Magdalena no, solo fragmentos. Es bueno leerlo para enterarse de qué hay ahí, ¿no? Pero lamentablemente no he tenido ese chance, ¿no? De leer estos libros. Así que eso es todo lo que puedo decir de ellos. Berta ya les dice, Dios lo bendiga, hermano Sergio Monterroso. Muchas gracias, hermana Berta, que el Señor la bendiga. María Castro dice, bendiciones, hermano. Igualmente, hermana. Osman Melgar dice, saludos, hermano, muchas bendiciones para usted y su familia. Gracias, hermano Osman. Siempre lo recuerdo con mucho cariño a usted y a su familia, su linda familia. Algún día estaremos una vez más por ahí por Potreríos. Isaías Quintanilla dice, hermano Selvin, la de Navarra es muy católica y tiene buena interpretación. Sí, no, los católicos han producido muy buenas Biblias, también muy malas. Quiero aclarar, ¿no? También muy malas traducciones, como la Biblia latinoamericana. Otro día comentaremos algunas traducciones. eh, la Biblia latinoamericana no, no me gusta, realmente no me gusta, pero la Biblia de Jerusalén me gusta bastante y hay muy buenas Biblias católicas. Abner García dice, bendiciones hermano Selvin. Peter Alonso dice, saludos hermano desde Santa Cruz del Quiché. Muchas gracias hermano. Carlos Roa dice, saludos, Dios sea con usted y los suyos. Muchas gracias hermano Carlos Roa. Juan Diego Lush dice, saludos desde Tegucigalpa. Qué bueno Juan Diego que nos está viendo. Eh, Nicolás García dice, escuchando y comiendo unas gorritas con huevo y nopales. Gorritas, no tengo idea qué sea eso. Nopales sí, a mí me gustan, realmente, nopalitos con huevo, ¿no? Saludos desde Suazua, Nuevo León, México, pero las gorritas no tengo idea, a no ser que sean gorditas. Son gorditas, eso sí tengo idea, ¿no? Unas gorditas, bueno. Eh, Sí, 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 gorrita dice, yo estoy mal de la vista, a veces leo mal. Rolando Velázquez dice, compartiendo, hermanos. Sí, muchas gracias, gracias por compartir. Siempre lo digo al inicio, pero hoy no lo dije porque al inicio generalmente tengo cuatro o cinco nada más y le digo compartan y esos son los que comparten, ¿no? Pero si le gusta el programa, compartan. Bien. Yader Sánchez dice, hola hermano, Dios lo bendiga. Quisiera saber qué escritos comprende la llamada tradición católica. Ok. Esa es una buena pregunta. Sí. Resulta que Trento dijo, sí, Trento, el Concilio de Trento, hablamos de Trento 1546, digamos, al 63. Trento dijo, la Sagrada Escritura es la fuente de nuestra teología, pero interpretado de acuerdo a la tradición. La pregunta es, ¿qué es tradición? O sea, porque Sagrada Escritura, pues ya lo entendí, dijeron ustedes que 73 libros, ¿no? O sea, 73 libros. Y Trento también dijo que 73 libros en la versión de la Vulgata Latina. O sea, tampoco cualquier Biblia, tiene que ser la Vulgata Latina. 73. Pero, ¿qué es tradición? Es una buena pregunta. Concilio Vaticano II, en el documento canónico Dei Verbum, dice que hay una triple fuente de autoridad para la Iglesia Católica. Uno, Sagradas Escrituras. Los mismos 73 libros. Solo que ya no es la Vulgata, ¿sí? O sea, ya podemos tener traducciones. Segundo, la Sagrada Tradición, ¿ok? Y estas dos, interpretadas por la tercera fuente de autoridad, que es el magisterio de la Iglesia. Y con magisterio de la Iglesia, ellos se refieren a los obispos de la Iglesia, no a los párrocos, no al cura, no al sacerdote, no al delegado de la palabra. O sea, eso no es magisterio. Magisterio de la Iglesia es el obispo, o los obispos. Ahora, aquí viene un caso interesante. ¿Qué es tradición? ¿Qué es tradición?
¿Y qué escritos puede contener? Ellos hablan de la tradición viva de la iglesia, que obviamente no permite ser escrita. O sea, la idea de la tradición es que no está escrita, sino que se mantiene viva en el espíritu de la iglesia. Pero eso es demasiado, por decirlo así, eh, especulativo o demasiado superficial o demasiado personal, ¿no? Porque si yo digo, mira, las escrituras están allí, ok, excelente, entonces podemos hacer un estudio de ellas. ¿Qué es lo que pasa con el libro de Mormón? ¿Sí? Nosotros en el cristianismo tenemos manuscritos y nuestra Biblia permite un análisis científico que se llama crítica textual. O sea, se pueden juntar todos los manuscritos y ver cuál es el escrito original. El Corán no, porque cuando el cuarto califa, no, Omar dijo, porque Omar se llama el cuarto califa, eh, hagamos el Corán. Sí, pero hay manuscritos, así sí, de lo que el profeta diga. Entonces, juntemos todos los manuscritos, hagamos el Corán, o sea, compilemos, hagamos el libro y luego quememos todos. Entonces, no hay manuscritos, los quemaron. Y lo mismo pasa con los libros sagrados de Mormón, porque dice que lo que nosotros tenemos en el libro de Mormón es una traducción de unas planchas de oro que Mormón reveló a José Smith. ¿Y dónde están las planchas de oro? Pues se las llevó Mormón. O sea, no tenemos cómo hacer el análisis científico de los textos sagrados, que sí tenemos en la Biblia. O sea, por eso es que la Biblia es superior. Pues pasa con la tradición, ¿no? ¿Qué es tradición? Bueno, aquí es donde ellos dicen tradición son los escritos de los padres. Ok, y de los grandes teólogos. Ok, de los que se han considerado maestros de la iglesia. Ahí incluimos, por ejemplo, a Agustín de Hipona, a los capadocios, ¿no? Nacianceno, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza, Basilio el Grande, Juan Crisóstomo, Juan Damasceno, todos estos grandes teólogos de la antigüedad. Pasamos por Tomás de Aquino, por Alejandro, Alberto Magno, en fin. Y llegamos así por toda esta gente que ha sido importante para la Iglesia Católica. Todo eso es tradición. Entonces viene la respuesta, no, no, no. Tradición es cuando todos ellos están de acuerdo. O sea, si alguno de ellos está en desacuerdo con el resto, ahí no es tradición. Entonces sería, para hacerlo más claro, tradición para ellos significa los escritos de todos estos teólogos cuando están en total acuerdo. ¿No? Muy difícil realmente determinar qué es tradición. Lo siento, pero es muy difícil. Escuché una vez, dice Franklin Likin, que el capítulo 1 es la creación espiritual y luego el físico. Sí, exacto, sería como lo que yo estaba diciendo, de primero la idea y después la obra. Lo que pasa es que para nosotros los modernos, idea es un simple pensamiento que yo tengo, pero para los antiguos, idea significa como el espíritu, como el alma, o sea que Dios crea el alma en Adán y luego crea el cuerpo, ¿no? Para que el alma habite. Esa sería como la idea. Muy bien, hermano, gracias. Hermano Rudy Arguera dice, me gustaría que desarrolle el tema en el futuro. ¿Hay salvos fuera de la iglesia hoy en día, o sea, de las iglesias de Cristo? Muy bien. Tomaremos en cuenta esa temática. David Shiti dice, bendiciones hermanos, saludos desde Salamá, Baja Verapaz. Una vez he estado ahí en Salamá, lamentablemente no en la iglesia, sé que la iglesia ahí es muy nueva, ¿no? Sé que es recién, pero pasé por ahí una noche y me encantó ese pueblito, o sea, me gustó. Siempre me hubiera gustado ir allí a predicar. Tenía en mi juventud la idea de predicar en Cobán, en Baja Verapaz, en todos esos lugares, pues son vecinos, ¿no? Recorrer toda esa área. Pero bueno, no se dio o no se ha dado. Israel Agustín dice, gracias hermano Selvin por la buena enseñanza. De nada, mi hermano. Mariluz Morales dice, ok, me lo estaba perdiendo, hermano. Tenemos una señal pésima. Lo siento, hermana Mariluz, pero ahí queda grabado, ¿sí? Queda grabado y entonces creo que se puede ver mejor. Y si no, pues yo lo tengo en mi canal de YouTube, ¿no? En mi canal de YouTube yo siempre estoy grabando esta sesión y lo subo sin edición. O sea, si comete un error, si
ay, me disculpan, errar es de humanos, si comete un error, pues yo no lo corrijo, simplemente lo subo sin editar. Ya, lo subo al canal de YouTube, que ahí esté. No tengo problemas con cometer errores. Ok, gustazo en saludarlo, dice Moisés Cabrera Hansen. Eso es desde Guatemala, ¿sí? Desde Guatemala. Dice, gustazo en saludarlo, hermano Selvin. ¿Cuándo podría impartir el tema de las semanas 70 de Daniel o las 70 semanas de Daniel? Ok, ese es un temazo, ¿sí? Ese es un temazo, ¿sí? Pero ahí sí tenemos que meternos al texto hebreo, ¿no? Porque hay muchos problemas de traducción. Cuando hacemos exégesis, cuando hacemos interpretación de un capítulo, y sobre todo un capítulo que genera tanta teoría como este, todo el dispensacionalismo, es importantísimo hacer primero una traducción y explicar por qué la traducción es diferente. En ese caso, sí me tomaría un tiempito hacer la traducción, explicar la traducción también y después sacar las connotaciones, lo que viene, ¿ya? Pero podría hacer algo previo que tenga que ver con las diferentes teorías de interpretación. Esa, vamos a llamarlo profecía, ¿sí? Esa profecía o esa sección de Daniel ha tenido o tiene como tres o cuatro interpretaciones clásicas, ¿no? Entonces, sí sería bueno hablar primero de las interpretaciones y luego hacer una traducción e ir quitando las distintas interpretaciones. Es decir, porque esas interpretaciones muchas veces se ajustan solo a una traducción. Por ejemplo, la interpretación dispensacionalista solo se aplica a la King James, ¿no? O en el caso del español a la Reina Valera, y si nosotros ya utilizamos otra traducción, como la Biblia de Jerusalén, pues nuestra interpretación ya no cuadra, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Y esos son, ok, David Chiti dice, desde ya invitado, hermano. Claro que sí, vamos a ir algún día ahí a Salamá, Baja Verapaz. Eh, Me encanta ese clima de ahí, rico realmente. Bueno, aquí como tengo frío, pues, extraño ese clima tan sabroso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Que el Señor los bendiga. Espero haber sido de utilidad para ustedes. Y ya saben, cualquier tema, pues aquí exponemos, no imponemos. También comparto mi criterio y comparto mi opinión, ¿no? Tómeme en serio porque he analizado los temas, pero no me tome tan en serio porque soy humano y el humano pues, comete error y también se arrepiente. Y es posible que si hago un en vivo sobre el mismo tema, en algún tiempo, pues arroje información que no tenía o cambie un poquito el criterio. Pero bueno, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Que el Señor los bendiga.